Bienvenidos y bienvenidas sean todos a otro episodio más de Conversando Sin Miedo. En esta ocasión me acompaña nada más y nada menos que Inés Mari Carrasquillo Santini, coordinadora programática de nuestro Centro de Desarrollo Infantil Mariposa Montessori. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotras conversando un poco sin miedo. En este caso y este podcast lo vamos a dirigir un poco más a lo que son menores como víctimas secundarias, diríamos. Vamos a hablar un poco de ese tema de víctimas secundarias o primarias, ¿verdad? Y acá en Mariposa especialmente lo que nos dedicamos es a eso, a atender la niñez que ha sido víctima de la violencia de género, violencia doméstica, sexual y acecho. Así que sé que has tenido un background de haber estudiado desarrollo en España, de haber estado en otros centros, particularmente con metodología Montessori. Tu casa, tu raíz, tu esencia, todo es Montessori. Así que esa base tú la traes y la traes al espacio de la organización, a ejercerla, a emplearla, a trabajarla con la niñez de una manera extraordinaria. Asimismo, en conjunto con el equipo de Mariposa, que cuando vean este podcast, la amo a todas. Cuéntanos, Inés, ¿qué ha sido para ti esta parte de traer la metodología Montessori, que es algo que lo hemos escuchado mucho últimamente en Puerto Rico, pero todavía hay mucho desconocimiento como tal de lo que es, ¿verdad? María Montessori, la metodología Montessori. Y en este caso, este giro de trabajar con la niñez sobreviviente de violencia o en trauma por efectos de la violencia. Pues mira, para mí la filosofía Montessori va totalmente a la par, o va como este espacio, esta metodología que es la idónea y la ideal para poder trabajar con población, se puede decir en trauma, o se puede decir que ha pasado por situaciones adversas, particularmente la niña. Nosotros trabajamos con la niña de 0 a 6 años de edad, en la población que atendemos. Tenemos 3 espacios: infantes, andarines y casa de niños. Y ahí se divide ¿verdad? Esos primeros 6 años de etapa. ¿Por qué Montessori? Porque Montessori realmente le provee al individuo estabilidad, le provee al individuo un espacio seguro. La filosofía Montessori es una filosofía de paz, es una filosofía de respeto. Nos centramos mucho en la validación de los menores, en cómo ese menor llega, en cómo ese menor responde a su entorno y en entender, en empatizar en que es válido todo lo que está pasando, ¿no? Y en que es válido todo lo que está sintiendo. Y yo creo que eso es de las cositas más importantes y más bonitas que nosotras trabajamos y lo que vemos todos los días. Esa transformación de esos menores cuando llegan, como vemos esas caritas, como vemos esos se puede decir carácter, pero también es, ¿verdad? Es todo, es la parte física, es el semblante, es esa mirada perdida, es ese miedo. Y es bien bonito ver cómo, una vez ya entra en nuestro espacio, comienza ese proceso de sanación, ¿verdad? O esa transformación que eventualmente los lleva a ser unos niños mucho más libres, mucho más independientes, mucho más autónomos, con una mejor autoestima, por el simple hecho de llegar a un espacio en donde se les ha atendido esa necesidad básica, ¿verdad? Ese apego, ese adulto que sencillamente le responde a una necesidad básica del ser humano, que es el cariño, que es el respeto, que es el amor, que es la validez de lo que tú estás sintiendo en ese momento. Claro, y yo creo que para las personas que nos escuchan y nos ven es importante también traerle el contexto de que, por ejemplo, las mujeres que recibimos en diferentes de los espacios, particularmente sobreviviendo a violencia doméstica y violencia sexual, acecho, estamos en modo de huida, ¿verdad? En modo flight or fight o otros de las Fs de los traumas. Y también cómo esto tiene un efecto en ese bonding que tengo con mi hijo o con mi hija. Cómo eso afecta la etapa del desarrollo cuando estoy sobreviviendo a una situación de violencia. Y tengo, en tu caso, ¿verdad? Que también te desenvuelves en lo que es el ambiente de infante. Tengo un infante de quizás 5 o 6 meses que ya en esta etapa estamos tocando el piso, en el gateo, endureciendo ese tono muscular. Sin embargo, no lo puedo poner en el piso porque si lo pongo en el piso y mi bebé tiene un golpe, quizás voy a tener una situación adicional a la que ya tengo. Y es por esto que limito
las cosas de mi bebé para protegerle tanto a bebé como a mí también. Y cuando llegamos acá, pues es este otro giro de, ok, pues esto es ahora el acompañamiento que vamos a darte, no tan solo para ti como en esta situación, sino también a tu bebé o a tu andarín. Sí. Entonces como para mí es, wow, maravilloso, hermoso, un espacio súper lindo y también la autonomía, ¿verdad? Que se da en esos cuerpos de decir yo puedo hacer esto, yo soy capaz de girar, de coger una taza de un jarrón de cristal y vaciar el agua, que me puedo servir, que también es otra vuelta de cómo se da la dinámica de la crianza, me parece, porque culturalmente en Puerto Rico, y por mi experiencia personal, veo que muchas veces esta limitación de el adultocentrismo, de cómo los adultos somos, o ¿verdad? Damos unas instrucciones a los niños, y cuando llegan, en la etapa de crisis que llegan, plus explorar que tengo la autonomía de mi cuerpo, de tomar decisiones, de hacer otras cosas, a mí me parece hermoso. Cuéntanos un poco de eso. Pues nosotros atendemos 3 poblaciones de Hogar Ruth, el albergue de emergencia, vivienda transitoria y el programa ambulatorio. Y eso que estás hablando particularmente se ve bien bonito y se da mucho más recurrente con las del albergue de emergencia. Son las mujeres que nos llegan que están en el pic del momento, ¿no? La situación de violencia acaba de suceder, hay muchas emociones pasando en ese momento, así que usualmente estas mujeres están más en el modo, como tú estabas mencionando, en el modo de supervivencia, en el modo de huida. Y entonces pierde un poquito ese apego, ¿verdad? Ese proceso del apego se interrumpe. Y con los bebés, lo que yo he podido ver particularmente es que los nenes se sienten muy ansiosos por el simple hecho de eso mismo, de que te pongan en el piso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados quizás a siempre estar cargados. Usualmente las mamás, para protegerlo o para no suscitar una situación de violencia en la casa, ¿verdad? Para que el agresor entonces no se active de alguna manera, pues entonces siempre tengo al bebé contenido, siempre tengo al bebé guardado. Que el bebé no haga ruido, que no moleste. Y como lo que estabas mencionando de que las participantes pasen, le llamamos nosotras allá Parent Child, y es que yo invito a la participante a que cruce conmigo al ambiente y es sencillamente el que ella esté también en un espacio tranquilo, relajado, armonioso, música suavecita, los olores, y es para que ella también se sienta en ese espacio de comodidad y en ese espacio de tranquilidad y serenidad de yo puedo interactuar de una manera bien distinta con mi bebé. Y entonces ahí comenzamos también a trabajar ese proceso de sanación de ese vínculo que es el acero por toda esta situación de violencia que a veces comienza desde el embarazo. Y erróneamente pensamos que un bebé dentro del vientre no siente, no escucha. Y tú y yo ya hemos dado un taller. Y hemos dado talleres hablando de esta información que hemos ido haciendo research, que ya todavía están bien trabajados, la parte del efecto del embarazo y de cómo yo sé que tú citas siempre un estudio que de hecho habla un poco de esta parte del embarazo. Y es bien interesante porque hay una memoria en el feto, y eso de ese era el estudio que estábamos hablando nosotras en aquella presentación, y a partir de ciertas semanas, ya a partir de la semana 30, el feto tiene memoria, de hecho, hace poco recibimos una participante que cuando yo le estoy haciendo la historia del desarrollo, ella me está diciendo que cuando ya tenía la semana 31, le hacen su sonograma y entonces aparecía que la bebé tenía una etapa de desarrollo de 27 semanas, pero la bebé nació a término. Pero nació a término en cuestión al tiempo. Pero al parecer en el desarrollo estaba prematura. Entonces yo lo consulto con un emergenciólogo pediátrico, le digo, ¿esto es posible entonces? Que una mamá sí nazca a término su bebé, pero entonces que se dé una etapa de desarrollo más corta, ¿verdad? O que se interrumpa o que haya como ese rezago. Y él me dice, pues sí, no es lo normal, pero sí. Y cuando yo le pregunto a la participante, pues, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Cuál era la razón? Entonces ella me dice que desde el embarazo ella estaba en la situación de violencia y por esta situación de violencia ¿verdad? Se frenó ese desarrollo. Así que, de que nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad en Mariposa? Es que este desarrollo global ¿verdad? Se lleve y se explota a su máxima capacidad. La mayoría de los menores que recibimos, casi todos, yo te pudiese decir que prácticamente el 100% tienen un rezago en el desarrollo. Y eso es
la norma que nosotros vemos aquí todo el tiempo con todos los participantes que nos llegan. Así que esa es nuestra meta acá siempre, como nosotras podemos optimizar y cómo nosotras podemos maximizar ese espacio que tenemos con estos niños del albergue particularmente, para quizás desde 2 semanas nada más que los vamos a tener, cómo quizás podemos llevarlo a ese nivel de desarrollo que se supone que ellos ya tengan para ese tiempo. Claro. Para mí, Mariposa es en la parte de la niñez, esa crisálida que ustedes envuelven y con todos los elementos que le envuelven para desarrollar esa mariposita que va a salir volando. En la parte de los niños, como por ejemplo, como herramientas para ese desarrollo, utilizan mucho el juego libre. Y de momento vemos muchos niños jugando y estando afuera, compartiendo. Ciertamente en Mariposa Montessori no hay ni un televisor ni una tablet. No. María Montessori trabaja con tonos naturales, con cosas que sean reales, que los materiales, ¿verdad?, representen cosas reales. Así que en la parte del juego y de cómo se manifiesta el juego, ¿qué punto dices como que esto es importante? Danos la explicación. Yo sé que esto tiene una explicación. Como es importante que jueguen porque se desarrollan estas otras cosas. En el juego usualmente se dan muchas situaciones de socialización particularmente, pero no solo eso, se desarrollan las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son vitales y son necesarias para todo ser humano, ¿verdad? Para ser funcionales en nuestra vida, para poder programarnos, para poder sacar una cita, para poder ir al supermercado. Necesitamos los ingredientes de una receta, todo eso son funciones ejecutivas. Dentro del entorno de la población que nosotros trabajamos, particularmente se ven súper afectadas las funciones ejecutivas, porque eso se da en el lóbulo prefrontal. Y lo vemos tanto en las mujeres adultas, las participantes, y también lo vemos en los menores. Porque nadie nace con las funciones ejecutivas desarrolladas. Todos tenemos la capacidad de desarrollarlas, pero nadie nace con eso desarrollado. Sí. Así que a través del juego es una manera bien interesante y bien chévere y es bien orgánica para que los menores las puedan desarrollar. Dentro de las funciones ejecutivas tenemos la memoria de trabajo, que es esa capacidad que nosotros tenemos como para poder organizar todo este aprendizaje o estos pensamientos que nos ayudan a nosotros a ejecutar algo, ¿verdad? Ya sea, si yo sé que yo tengo que ponerme mis zapatos porque nos vamos, que yo tengo que buscar las medias primero y después los zapatos, ¿verdad? Esa es memoria de trabajo. Otra es flexibilidad mental o cognitiva, que eso es cuando yo tengo, ¿verdad? Cuando me hay como un cambio rápido de planes y cómo yo entonces me contengo, me ajusto y no exploto, ¿verdad? No me altero. Y entonces la otra es control inhibitorio, que es, ¿verdad? Eso mismo es cómo yo desarrollo la capacidad emocional y de autocontrol y de autodisciplina para yo entonces poder ejecutar cualquier cosa y para yo poder ajustarme a las frustraciones o a los retos de la vida. Y yo entonces me tiro en el piso, no hago una perreta. Y a veces es más fácil ver eso en los menores y no tanto en las adultas, pero a las mujeres participantes también les pasa. Claro. Y se ven afectadas igual. Sí. Y a veces nosotras acá siempre comentamos como ¿verdad? Esta observación que quizás tenemos todas de a veces las participantes vemos que se comportan quizás como unas niñas, pero es normal porque todas sus funciones ejecutivas están frenadas y están laceradas en ese momento, no están funcionando. Estoy en supervivencia y estoy en otras, ¿verdad? En otras vías cerebrales que no necesariamente... Tengo otra prioridad en mi vida. Claro. No es esto. Mi prioridad es sobrevivir, respirar. Ya, esa es mi prioridad. Definitivo. Y eso tiene el efecto en los niños y, ¿verdad? Sucesivamente nosotros también lo atendemos acá desde Mariposa. Entonces, ¿cómo se ve el efecto de la violencia que sobreviven las personas que llegan hasta nuestra organización y las mujeres que llegan a nuestra organización? ¿Y cómo se ve el reflejo en la niñez? Por ejemplo, sé que un niño en esta etapa de infante puede verse de diferentes maneras. Quizás tenemos un niño que está llorando mucho o que no está comiendo o que cuando come constantemente tiene cólicos. ¿Cuál ha sido como una experiencia desde Mariposa Montessori? No voy a decir escuela, porque no somos escuela. Somos escuela. Y no somos escuela, somos un centro de desarrollo infantil. Desde el centro, ¿cuál ha sido la experiencia que tú dices, wow, esto a mí
me dejó impresionada. Una historia que siempre cuenta Liddell es un menor que nosotros recibimos de 15 meses, que todas asumimos que porque tenía 15 meses caminaba. Llega Mariposa, lo pone en el piso, lo paran pensando que iba a salir caminando y sale gateando. Y entonces yo me viro y le pregunto a la TS, ¿pero él camina o no camina? Porque para tú estar en el ambiente de andarines, el requisito es que camines. Y para ese tiempo no teníamos el ambiente de infante. No existía todavía. Y entonces la TS se queda así también como, pues yo pensé que caminaba, lo asumimos por la edad. Pues en 2 horas de intervención con ese menor en todas las superficies habidas y por haber de Mariposa, ese menor salió caminando. Ese menor nos llega del albergue gateando, pero regresa caminando. Y desde ahí estuvo caminando todo su tiempo y toda su estadía en el albergue. Lo recuerdo. Así que para mí esa es de las historias más bonitas. ¿Por qué? Porque a eso a mí me voló la cabeza. Yo pensé en un montón de cosas, de posibilidades, de ideas, de por qué este menor, primero porque a los 15 meses todavía no camina, aunque yo sé que eso puede ser así, pero porque en 2 horas sale caminando, ¿no? Y entonces uno pensaría, pues el espacio de Mariposa es maravilloso y hace unas cosas increíbles, pero además de eso es esto mismo que tú estabas hablando, los efectos de la violencia. O sea, este menor está en un espacio que quizás en su casa estaba cohibido, quizás estaba en un corral, quizás no tenía esa exposición al piso, pero el cuerpo estaba listo. Sí. Y entonces yo creo que eso es lo importante también de que lleguen a Mariposa, porque Mariposa sí es un espacio el que les va a atender todas esas necesidades que tienen particulares en ese momento, versus que maybe en su casa no. En la parte de, ahora mismo, ¿verdad? Puerto Rico enfrenta diferentes, digamos, crisis en alimentos, ¿verdad? Y la accesibilidad de alimentos. Lamentablemente tenemos que reconocer que no todas las familias tienen el acceso quizás a comer todo 3 veces y tener merienda o diferentes alimentos de calidad, como decir frutas o otros alimentos. Desde Mariposa yo sé que algo que se promueve mucho es la alimentación, ¿verdad? Que sea una sana, saludable. Sí. Y que tengan esta exploración con los alimentos. Cuando hablamos de niños que vienen de contextos violentos, muchas veces podemos también tener en cuenta que han tenido unas alimentaciones o una base de alimentos, por ejemplo, mucha leche o muchos otros alimentos que no necesariamente si están en etapas de comer sólido, hemos visto que no ha habido una presentación de un sólido. Y cuando llegan acá, es algo que Mariposa trabaja también, esta parte de cómo entramos a los alimentos y cómo entramos, ¿verdad?, a esa mesa de una alimentación saludable. Sí, y también se ve mucho a veces hasta eso mismo que estás diciendo, pero hasta lo contrario. Bebés que quizás con 4 meses, las participantes nos han dicho, ya come arroz y pollo porque se quedaba con hambre cuando yo le daba la leche. Entonces son interpretaciones de ellas porque lo mismo, están en una situación de ellas en que están quizás desesperadas y maybe lo único que pueden controlar en ese momento es la alimentación de sus hijos. Y es lo único que quizás ellas sienten en ¿verdad?, que pueden llevar a su capacidad. Entonces a veces lo exageran un poco también y vemos también las participantes que quizás te mezclan la leche con el postre y te zumbamos 10 onzas de cantazo, de todo. No es que culturalmente también hemos tenido la parte de que esto es romper con todo lo que es cultural, porque la crianza, en cómo criamos, en cómo somos, en cómo nos alimentamos, tenemos unas bases culturales de, no, tú le das el bibí, tú lo mezclas con postre y de momento, ¿verdad? No hemos pensado, no nos hemos puesto a analizar la consecuencia digestiva o de otras cosas que trae a la salud de ese menor. Así que esto pasa y pasa mucho, es muy común. Y como esa transformación de vamos a decir que esto no sería lo adecuado y no tan solo te lo vamos a decir, te vamos a acompañar, vas a estar en el proceso y vamos a ¿verdad?, crear otras realidades dentro de lo mismo que estamos trabajando. Yo recuerdo hace como un año más o menos, de 2 participantes que ellas llegaron casi a la misma vez y tenían ambas bebés. Y entonces yo crucé al albergue para eso mismo, para darles como un taller de cómo preparar meriendas saludables, porque ellas ya estaban en la introducción de sólidos, que se la comenzamos en Mariposa porque ellas todavía no se atrevían, pero las bebés estaban listas hace rato.
y de hecho se disfruta mucho el proceso de alimentación. Y lo bueno de trabajar también con lo de la alimentación es que la alimentación es una oportunidad más para uno llegar a esta independencia y esta autonomía en los bebés, que a veces uno piensa como, ¿para qué tú quieres que un bebé sea autónomo o sea independiente? Pero el simple hecho de que el bebé pueda tener el alimento adecuado en la etapa adecuada, que el bebé pueda agarrar ese alimento y se pueda alimentar, le da un sentimiento y una sensación de que él tiene un propósito para atender su propia necesidad básica, agarrar su propia botella de leche. Ese tipo de cositas son bien valiosas y son bien importantes y son oportunidades que muchas veces no las tienen en sus hogares por toda la situación que están viviendo, pero una vez llegan aquí, sí se da y las mamás salen fascinadas y salen encantadas con el proceso también. Sí, para mí es vital. Quiero reconocer que Mariposa Montessori como centro de desarrollo con esta metodología es el único centro que está a nivel mundial dentro de las instalaciones de lo que es un espacio de albergue de emergencia también, atendiendo una población como la que atendemos en este momento de, ¿verdad?, de crisis, impactando la vida de cada una de las niñez que llega acá hasta Mariposa. Las estadísticas dicen que a nivel de 1 de cada 2 niños o niñas han sobrevivido entre lo que es los 2 años y los 17 años de edad, y un porcentaje del 58% en América Latina en el pasado año había sobrevivido a alguna situación de maltrato físico, emocional, sexual. Y recientemente también se había reseñado en Noticel, por ahí subieron una noticia de que la niñez en Puerto Rico carga con trauma, extremadamente traumatizada la niñez. Y habla de, entre los traumas más comunes reportados, figura el abuso sexual un 20%, pérdida o separación traumática un 15%, la violencia doméstica, el abuso físico, la violencia comunitaria, los desastres naturales, los accidentes y el acoso escolar. Los investigadores resaltaron que la acumulación de episodios como el huracán, entre otros, habían exacerbado. Entonces nosotros atendemos esta niñez en este periodo de violencia, de supervivencia, de bajar los niveles, de poder acompañarles en ese sanar y que haya una transformación, una metamorfosis, que esa mariposa se dé con bien. Para mí, Mariposa Montessori es un centro demasiado lindo. Algo que es sumamente complicado y yo creo que lo hemos ido trabajando porque es que la violencia ha sido un tema, ¿verdad?, que hay que seguir trayéndolo a la mesa, y atrayendo a que se unan a nosotras también para poder combatirlo. Pero algo bien particular es que Mariposa Montessori ahora mismo no cuenta con un fondo recurrente, sino que a base de donativos, a base de otras fundaciones como Fundación Ángel Ramos, ¿verdad? Pero los donativos son súper importantes para poder continuar las labores dentro de Mariposa Montessori, por lo cual le exhortamos a las personas que nos escuchan y nos ven que sean parte de estos cambios sociales de la niñez, de este impacto tan hermoso que hace Mariposa Montessori a través de donativos, a través de ATH Móvil. Pueden buscarlo en Hogar Ruth para Mujeres, y pueden hacer sus donativos directos, pueden llamar acá al cuadro, pueden ser voluntariados, pueden hacer un sinfín de cosas a favor de la niñez que está sobreviviendo a las situaciones de violencia, y queremos que sanen, queremos que puedan seguir adelante con sus vidas, que realmente se conviertan en personas, ¿verdad?, de bien, y que tengamos un país el cual merecemos, y al final del día, como hemos dicho, que puedan todas y todas decir: amo vivir sin miedo. Nosotras acá, un gusto conversar sin miedo. Yo creo que se nos quedan un montón de cosas por decirles de Mariposa Montessori. Son 3 ambientes, es un montón de información, cosas chulas. Pero ustedes sigan la página de Hogar Ruth, sigan Mariposa Montessori y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Inés Mari. Gracias, Yoami. Nos vemos en la próxima, Conversando Sin Miedo.